Bienvenidas vecinas y vecinos a otro capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está cada vez más contingente y lo vemos en diferentes partes. El TEA. ¿Qué es el TEA? ¿Han escuchado hablar de algún compañero, de mi hijo o a lo mejor algún familiar? ¿O mis propios hijos tienen TEA? ¿Qué significa y qué podemos hacer? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y aquí comienza Enfermería Comunitaria. Enfermería Comunitaria, información de salud para toda la familia. Universidad de Santiago y Quilicura TV. Enfermería Comunitaria, información de salud para toda la familia. Universidad de Santiago y Quilicura TV. Bienvenidas vecinas y vecinos a otro capítulo de Enfermería Comunitaria. Tal como yo les decía, el día de hoy vamos a conversar sobre el famoso TEA. ¿Qué es el TEA? ¿Qué implica para nuestro hijo y para nuestros niños? Vamos a averiguarlo el día de hoy y para eso trajimos a nuestra experta invitada, la señorita Marilén. Bienvenida, Marilén. Hola, buenas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, mi nombre es Marilén Cerda y soy interna de enfermería de la Universidad de Santiago. El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista en niños y niñas. Ya esta educación principalmente está dirigida a las madres, a los padres y a los cuidadores de estos niños, ya que hablaremos qué es el TEA, cuáles son las principales manifestaciones, la detección temprana y muchas cosas más. Es muy interesante este tema y como habíamos hablado está cada vez más apareciendo en la discusión. Pero para comenzar le quería preguntar un poco temas de números. ¿Se sabe actualmente cuál es el porcentaje, la cantidad de niños y niñas que tienen TEA en nuestro país? Bueno, si bien Chile no cuenta con un estudio a nivel nacional sobre la prevalencia del trastorno del espectro autista, a nivel internacional se sabe que en Estados Unidos, en un estudio que se realizó en el año 2002, indicó que uno de cada 150 niños estaba diagnosticado con trastorno del espectro autista, ¿ya? Luego en el año 2012 se volvió a hacer un estudio el cual arrojó que hubo un aumento en más del doble de las cifras del estudio anterior, ¿ya? También en Chile recientemente se realizó un estudio que se hizo en 2 comunas de Santiago, el cual estudió a niños de entre 18 y 30 meses, en donde se estudiaron 272 niños y el estudio arrojó que el 2% de estos niños, o sea que 5 de ellos, 5 de los 272 tenía esta condición de espectro autista. ¿Ya? Además de eso se sabe que es de mayor prevalencia del género masculino, ya que por cada 4 hombres que están afectados por esta condición hay solamente una niña. Entonces, muy interesante. Cada vez hay más proporción o más cantidad de niñas y niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Pero ya entrando en vereda, en materia, quisiera pedirle, ¿qué significa que un niño o niña tengan trastorno del espectro autista? Claro. Bueno, primero es importante que la gente sepa que existe un manual diagnóstico de trastornos mentales que se llama DSM-5, ¿ya? Este manual define el trastorno del espectro autista como un trastorno en el neurodesarrollo. Este trastorno afecta principalmente 3 áreas en el niño, ¿ya? La primera va a ser la interacción social que tiene el niño con sus pares. Ya quizás el niño va a presentar dificultad para interactuar, va a tener tendencia a aislarse, a jugar solo, etc. La segunda es la comunicación verbal y no verbal, que en esta parte el niño puede presentar quizás dificultad para expresar lo que él siente, ya sea de manera verbal o con gestos. Quizás le va a costar un poco más expresar como sus sentimientos. Y la tercera es las conductas repetitivas y estereotipadas de la conducta que va a tener el niño o la niña,
en donde principalmente podemos ver quizás la preferencia por algún alimento, quizás es muy frecuente que presenten selectividad alimentaria, o sea, que quieran comer todos los días lo mismo o que tengan alguna fijación por algún juguete, por algún color, etc. Entonces, observar la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, y si hay patrones repetitivos, como decía, ¿no es cierto? Sí. Y junto con estas tres áreas que son las principales, ¿hay algunas otras que se puedan ver afectadas o algunas conductas que se puedan además observar en niños y niñas que tengan TEA? Claro, principalmente, bueno, siempre con este trastorno vienen otras alteraciones asociadas. Principalmente lo que se podría ver en estos niños es estreñimiento. Ya muchas veces se da porque, como lo decíamos antes, es muy frecuente que los niños presenten esta cierta selectividad alimentaria, entonces no van a tener una dieta variada con frutas, verduras como lo debería comer normalmente, y esto va a provocar una dificultad quizás para ir al baño. Ya, por ejemplo, una vez yo conocí en el hospital a un niño que solamente comía waffles. Entonces me recuerdo que la madre, para que el niño pudiera comer frutas y verduras, le hacía los waffles con frutas y verduras y claro, el niño no se daba cuenta, pero finalmente igual terminaba comiendo. Otra cosa que también es muy frecuente que se vean estos niños son las caries. Ya muchas veces los niños presentan una hipersensibilidad a ciertas texturas, entonces esto les va a provocar que quizás rechacen la higiene dental. Ya entonces es muy frecuente que aparezcan las caries. En esto se podría buscar quizás algún otro tipo de cepillo, algo que sea como más amigable para el niño. Bueno, otra cosa que es bastante frecuente es la hipoacusia, ya la dificultad que va a tener el niño para escuchar. Muchas veces se estigma mucho a los niños como decir, no, mi hijo es súper porfiado porque cuando le hablo no me toma atención, y no es eso, sino que muchas veces pasa que el niño tiene dificultad para escuchar, entonces va a necesitar que quizás los padres le hablen con un tono de voz un poco más elevado para poder captar la atención de él, ¿ya? Otra cosa que también es bastante frecuente son las alteraciones en el patrón de sueño de los niños. Ya muchas veces van a presentar una dificultad para conciliar el sueño, o quizás van a lograr dormir pero no van a tener un sueño reparador, despiertan muchas veces durante la noche, etc. ¿Ya? Y otra cosa que también es muy frecuente y lo más común en los niños con este trastorno es que presenten crisis, ya en momentos en que ellos se sienten amenazados, en que se sienten muy estresados o que su cambio de ánimo, su estado de ánimo cambia muy abruptamente, entran en estas crisis. Las crisis, es todo un tema. Yo he visto, me ha tocado observar, estar presente cuando algún niño o niña que tiene el diagnóstico de TEA han presentado alguna crisis y una situación bastante, muchas veces puede ser traumática. Y ahí creo que es muy importante preguntar, Marilén, ¿qué puede hacer una mamá o un papá con su hija, su hijo que están teniendo una crisis? ¿Hay alguna recomendación? Claro, principalmente lo que se le recomienda a los padres es que traten siempre de mantener la calma, ya que no se obligue al niño a hacer algo que él no quiere. Si es posible, llevar al niño a un lugar donde esté tranquilo, o sea, que no haya ruido, que no hayan tantas luces, que no hayan tantos estímulos como visuales, ¿ya? También algo que se recomienda mucho es como mostrarle al niño que hay otras alternativas. Por ejemplo, cuando esté en esta crisis o cuando nos damos cuenta que va a entrar en esta crisis, es muy efectivo tener quizás una cajita con juguetes sensoriales como los Pop-It o los cubitos, o quizás algún juguete que sea de la preferencia del niño, para en este caso, cuando nos damos cuenta que él va a entrar en la crisis o cuando está ya netamente en la crisis misma, le entregamos esta cajita para que él centre su atención en los juguetes y se pueda tranquilizar. Ya esta es una medida muy efectiva y que se recomienda mucho a los padres. Otra cosa que también es súper importante es que los padres, las madres o los cuidadores de estos niños sepan cuáles son las situaciones que estresan a los niños, cuáles son las situaciones que los pudieran llevar a tener una crisis para poder evitarlas. Entonces, ojo ahí lo que les decía Marilén. Lo primero, el tema del ambiente, llevar un espacio que no tenga tanto ruido, que no tenga tantas luces,
y andar con esta maletita que me parece súper interesante, esta cajita de juguetes sensoriales para que el niño pueda distraer su atención. Y lo otro, como dice, uno de los temas más importantes es conocer al niño y saber qué es lo que le provoca las crisis. Y en general, junto con estas recomendaciones, uno podría saber cuáles son los factores que favorecen o hacen más fácil que un niño tenga una crisis, lo como de riesgo de crisis. Claro, principalmente dentro de los factores que pudieran causar la crisis o empeorarla, encontramos, por ejemplo, exponer al niño a mucho estímulo auditivo. Ya quizás el niño es muy sensible a los estímulos auditivos, entonces, por ejemplo, le va a molestar un lugar donde haya, por ejemplo, muchas bocinas o ruidos muy fuertes que lo pueden alterar, y esto le puede hacer entrar en una crisis. ¿Ya? Otra cosa que es súper importante es interrumpir las rutinas del niño. ¿Ya? Los niños con este trastorno tienden a ser súper como estereotipados, como decíamos antes, y tienden a tener como sus rutinas súper marcadas en el día a día. Entonces, interrumpir bruscamente la rutina de él diaria lo pudiera estresar mucho y llevar fácilmente a una crisis. ¿Ya? Otra cosa también que es muy frecuente que se produzcan las crisis es por exponer al niño a muchos estímulos de luz, que vea muchos colores o luces muy fuertes, también lo podría llevar a tener alguna crisis, ¿ya? Y bueno, esto cabe recalcar que depende netamente de cada niño, ¿ya? Porque no a todos los niños lo van a estresar las mismas situaciones o las mismas cosas que a los demás. Cuando hablamos de esto de interrumpir la rutina o la estructura de los niños, ¿a qué se refiere? Bueno, con esto me refiero a que, como ya lo mencioné anteriormente, estos niños tienden a presentar patrones muy repetitivos. Entonces, ellos tienden a tener rutinas donde ellos hacen todos los días lo mismo. Entonces, bueno, el tener rutinas diarias le da como una cierta seguridad al niño, porque él sabe lo que va a pasar después. Ya, o sea, él no se tiene que adaptar todos los días a hacer cosas nuevas, porque él ya sabe cuál es su patrón diario de lo que él tiene que hacer. Ya, por eso es súper importante y se le recomienda mucho a los padres que se les establezcan rutinas diarias a los niños, para así facilitarles como su capacidad de adaptación y que no tengan que adaptarse constantemente a nuevas cosas, ¿ya? Por ejemplo, que el niño tenga horarios establecidos para dormir, para comer, que él sepa que, por ejemplo, todos los días después de despertar me tengo que lavar los dientes. Que sepa que, por ejemplo, todos los días después de almuerzo vamos a salir a caminar, ¿ya? Y en caso de que se vaya a hacer algún cambio en esa rutina, se le avise con anticipación para que él también esté anticipado a lo que va a pasar. Ya esto le genera como una mayor seguridad en su día a día, y es por eso que es tan importante mantener la rutina y no interrumpirlas, porque estas interrupciones como muy abruptas les pueden generar un cambio de ánimo repentino y estrés, y luego les provoca las crisis. Mantener una estructura, tenerle una rutina a los niños para que sepan lo que va a pasar en el día y que sepan que eso siempre se va a dar así, les da seguridad. Ojo ahí. Y hablando de eso, ¿qué otros factores serían importantes mencionar como para prevenir una crisis en los niños? Ya, lo que se recomienda mucho a los padres es que, por ejemplo, si tú sabes que a tu hijo le genera mucho estrés estar expuesto al estímulo auditivo, quizás se recomienda utilizar unos audífonos que son antirruido para poder prevenir la crisis y que el niño no se estrese. ¿Ya? Otra cosa que también se recomienda mucho es que si al niño le molestan como los estímulos de luz o la luz es muy fuerte, y que al momento de dormir, para que quizás sea un poco más fácil para él conciliar el sueño y poder descansar, que duerma con estos como antifaces que usan para poder disminuir como el riesgo de que quizás al prender una luz muy repentina le vaya a provocar una crisis. ¿Ya? Y algo que también es súper importante es respetar el espacio del niño. La mayoría de las crisis que le ocurren a estos niños son producto de que los mismos familiares, los mismos padres no respetan como el espacio del niño, ¿ya? O sea que es súper importante no obligar al niño si él no te quiere dar un abrazo, si no te quiere dar un beso, porque es su espacio, y el invadir su espacio le podría generar un estrés muy grave y generar una crisis muy rápidamente. Esto de respetar el espacio de las niñas y de los niños
es algo que en realidad hoy estamos hablando de niños con TEA, pero es un derecho que debería tener toda niña y todo niño a que se respete su espacio, su metro cuadrado, de que no le obliguen a andar saludando de beso a cualquier persona o andar abrazando a gente que no quieren. Es algo que deberíamos incorporar dentro del sentido común. Em, Ahora pasamos un poquito a esto de tener ojo y de tener como habilidad con la pesquisa oportuna. ¿Qué yo debería hacer si me doy cuenta que mi hija, mi hijo está presentando dificultades para comunicarse o como para compartir con otros niñas y niñas o que está teniendo los comportamientos repetitivos que hablábamos? Claro, lo más importante es llevar a los niños a los controles de salud, ya en el CISFAM que el niño esté inscrito, llevarlo en el tiempo que corresponde para que se le pueda hacer una pesquisa adecuada, ya. Es importante que los padres sepan que se aplica una pauta que se llama pauta de señales de alerta temprana TEA. Ya esta pauta se aplica desde el control de los 12 meses hasta los 4 años. Entonces es súper importante porque esta pauta evalúa tanto su área social como la comunicación, su comportamiento diario del niño y nos permite cómo categorizar si es que sale alterada o no. Ya, esta pauta, primero al momento de entrar al control, el profesional de salud va a revisar va a marcar los ítems que pide la pauta de acuerdo a lo que se observa en el control, y en el caso de que haya algún ítem que no se pudo observar ahí mismo, se le va a preguntar al padre o a la madre cómo es la conducta del niño en su casa, en su día a día, para poder finalmente completar la pauta. En caso de que esta pauta salga alterada, se deriva al niño directamente a un control con médico para que el médico le haga una evaluación y decida si es que el niño requiere o no una evaluación por neurólogo. O sea, la enfermera lo puede aplicar, después lo va a ver un médico y podrían derivarlo a un neurólogo por si hay sospecha que tenga TEA. Exacto. ¿Y esta pauta de señales de alerta temprana es la única que se aplica o hay alguna otra otra pauta que le ayude a los profesionales a detectar el TEA en algunos niños? No, no es la única. También hay otra pauta que se llama MCHAT, que se aplica netamente en el control de los 12 meses. Ya solamente se aplica en ese control. Y bueno, esta pauta es una pauta de 20 preguntas en donde se le pregunta directamente a los padres, ¿ya? Evalúa, por ejemplo, se le hacen preguntas respecto a si el niño realiza algún movimiento extraño con sus dedos, si es que le gustan los juegos con movimiento, si es que imita los gestos que hacen los padres, si tiene contacto visual en su día a día, si le molestan mucho como los ruidos ambientales o ruidos como, no sé, pues de la tetera, la música muy fuerte, para ir como evaluando. Ya, según esta pauta, nos arroja un puntaje, que ese puntaje se clasifica en riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Ya, en caso de que la pauta nos arroje un riesgo medio, se debe reevaluar nuevamente en el control de los 2 años del niño. Ya, cuando asisten al control de los 2 años, se vuelve a aplicar esta pauta, pero solamente se realizan las preguntas que salieron alteradas la vez anterior. Entonces, ahí también se determina si es que el niño requiere una evaluación médica o si es que sale la pauta normal. En caso de que esta pauta no saliera con riesgo alto, se deriva directamente al médico, igual que la anterior, para que él evalúe si es que el niño requiere también una evaluación por neurólogo y se hace la derivación. Y estas pautas entiendo que son hasta el control de los 4 años. Sí. ¿Y qué pasa si, no sé, yo justo me empecé a dar cuenta cuando tenía 5 años de que hay ciertas conductas y antes de eso nada lo pesquisó? ¿Qué puedo hacer ahí? Exacto. Bueno, muy buena la pregunta, porque ahí sería súper importante que los padres en el control de salud le digan esto al profesional que está realizando el control. Le diga, ¿sabe qué? Yo he visto que mi hijo hace ciertas cosas, que tiene conductas como muy estereotipadas o que ordena su juguete en fila, no quiere comer como alimentos variados, está selectivo con algún alimento. Entonces, va a ser deber del profesional de salud dejar un registro en la ficha del niño
y poder indagar más sobre eso. Ya también se le pueden hacer preguntas a la madre sobre cómo el comportamiento habitual en el hogar y así ir indagando más hasta el final del control, que se deriva también directamente al médico para que lo evalúe y vea si es necesario derivar también a neurólogo o a otra especialista. Me queda súper claro. Bueno, Marilén, estamos llegando al final del programa, entonces para ir cerrando el tema, ¿hay algo que quisieras compartir con nuestros televidentes? ¿Algo que sea importante reforzar? Claro. Lo primero es que, como ya lo dijimos antes, llevar siempre a los niños a los controles de salud en la fecha que corresponda al CESFAM para poder así tener una detección temprana de este trastorno y poder comenzar a trabajar con el niño lo antes posible. Ya, también es súper importante que los padres no mientan cuando se le hacen las preguntas respectivas sobre el comportamiento del niño, porque solamente lo van a perjudicar. ¿Ya? También lo que decíamos del espacio personal, es súper importante que entiendan que jamás se debe invadir el espacio del niño. O sea, si el niño no te quiere dar un beso o no te quiere abrazar, no es porque el niño sea pesado, porque muchas veces se tiende a estereotipar a los niños con TEA de que son pesados, que no miran, pero es netamente por un tema de su espacio personal. ¿Ya? O sea, si quizás no te quiso dar un beso hoy día, mañana va a querer jugar contigo, abrazarte, y es sumamente normal. ¿Ya? Es importante no invadir su espacio, no obligarlo a hacer cosas que no quiera. También en caso de que los niños presenten alguna selectividad alimentaria, como decíamos, es importante tratar de buscar otras formas de que el niño coma, quizás con algún plato que sea divertido para él, o darle como comidas con picarle la fruta o la verdura en alguna forma que sea llamativa para que él pueda comer. ¿Ya? Que tenga algún quizás servicio de que sea de su preferencia, con algún monito, para que sea más entretenido y más ameno el proceso. ¿Ya? También en caso de que, por ejemplo, presenten algún tipo de rechazo a su higiene dental, como decíamos, también es súper importante buscar otras alternativas, quizás un cepillo que tenga las cerdas más suaves, o algún cepillo de dedo que sea más fácil para él manipular, de algún color que él quiera, etcétera. Ya es siempre importante buscar otras formas y no quedarse como ahí estancado. Excelente, se habló de muchas cosas, son hartos los tips, harto lo que tenemos que saber, y no olvidar que siempre tenemos que estar aprendiendo más, estudiando más, para poder ayudar, sobre todo si es que tenemos alguna hija o algún hijo o sobrino que tenga TEA, para saber cómo ayudarlo y cómo procurar una mejor calidad de vida para ellos y para nosotros. Muchas gracias, Marilén, por haber estado, muchas gracias por compartir todos los conocimientos que ha logrado juntar. Con eso le damos las gracias por participar, y yo sé que nuestros vecinos van a valorar mucho el programa del día de hoy. Con eso estamos terminando. ¿Ya? Sí, muchas gracias por la invitación, y nuevamente, como este tema es un tema muy amplio, es súper importante que tanto los padres, las madres, los cuidadores, los familiares de estos niños, como el personal de salud, nos interioricemos en este tema para poder brindar siempre la mejor atención, para saber cómo tratar al niño, para saber cuáles son los factores que lo estresan, y eso. Espero que haya sido de mucha ayuda y que sea... Ahí nomás. ahí como final de cumbia, ahí nomás. Bueno, gracias, vecinas y vecinos, por su atención. Gracias por estar junto a nosotros, y nos vemos próximamente en otro capítulo de Enfermería Comunitaria. ¡Chao! Enfermería Comunitaria, información de salud para toda la familia. Universidad de Santiago y Quilicura TV. Enfermería Comunitaria, información de salud